Muy buenas noches, que la bendición del Señor sea en su vida y con su familia. Nuevamente estamos acá para tener un estudio más del libro de Apocalipsis, el cual ya por algunos meses hemos recorrido. Estamos llegando ya a la parte final. Hoy corresponde el capítulo 20. Vamos a verlo en un momento, pero antes que nada queremos orar y ponernos en las manos de Dios para que bajo su dirección tengamos entendimiento de lo que Él quiere enseñarnos en esta hora. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes de acercarnos a tu palabra. Señor, sabemos que es imposible para nosotros comprenderla si no es tu Espíritu quien ilumine nuestros pensamientos, alumbre a nuestro corazón. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo queremos rogarte en esta hora de que por favor seas tú hablando a nuestros corazones, para que al entender tu palabra también vivamos en santa reverencia a ti, sabiendo que el estudio que estamos teniendo nos están mostrando un Dios todopoderoso, un Dios justo, un Dios de amor, pero también un Dios que ante Él el pecado no queda impune. Por eso ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas, honrando tu nombre en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. En la actualidad existen distintos gobiernos a nivel mundial, distintas formas de gobierno y distintas naciones que son gobernadas de diferentes maneras. Sin embargo, algo muy general en todos los gobiernos del mundo, en mayor o en menor escala, es la corrupción. En algunos llega a proporciones realmente alarmantes. Los niveles de corrupción son enormes, pareciendo que quienes llegaron ahí no llegaron a servir, sino que a servirse. Esto lo tenemos extendido en toda nuestra Latinoamérica. Pero también aún países que pueden considerarse como países con límites menores de corrupción o con corrupción bastante restringida, no se puede decir de que haya un país que diga cero nivel de corrupción. No lo existe, porque la corrupción está pegada al corazón del ser humano. La corrupción está ahí, agazapada, dispuesta a saltar en cualquier momento en que se presente la oportunidad de hacerlo, porque eso es lo que también otros dicen. No es que a él el dinero lo corrompió. Bueno, realmente el dinero solo puso en evidencia lo que ya había en su corazón. Pero volviendo a los gobiernos, ¿se imagina usted un gobierno que aplique la justicia, un gobierno en el cual exista la prosperidad, un gobierno en el que haya salud, un gobierno en el que todas las cosas marchen muy, pero muy bien, marchen de maravillas? Bueno, en la actualidad ese gobierno no existe. Y solamente va a existir en una ocasión sobre la tierra. Va a ser un periodo largo, de 1000 años. Y será cuando Cristo venga a reinar. Ese es el tema que en esta oportunidad vamos a compartir. Se le denomina el milenio. Algunos le dicen solamente los 1000 años. Y se le denomina de esa forma porque la Biblia aquí en Apocalipsis, en el capítulo 20, nos va a narrar ese periodo de tiempo en el cual Cristo está reinando. Y quiero compartir con ustedes algunas posturas diferentes en cuanto a lo que es el milenio. Existe la creencia del postmilenialismo, que es en donde hemos desarrollado el estudio de Apocalipsis. El postmilenialismo dice que el milenio son literalmente 1000 años en los cuales Cristo reinará después de que Él venga, después de que pase la tribulación, pase la gran tribulación, los enemigos de Cristo sean vencidos y Él se establezca como Rey Supremo sobre su creación. De que lo es, pero digamos de una manera visible, de una manera en la cual ya no habrá maldad, ya no habrá pecado, será atado Satanás 1000 años, como lo vamos a ver en un momento, y por lo tanto las condiciones se darán
para que haya un gobierno idóneo, un gobierno como nunca ha existido antes. Esa es la postura premilenialista que habla de los 1000 años literales en los cuales Cristo va a gobernar. Está también la postura postmilenialista, que habla de los 1000 años no como un número literal, sino como un periodo largo de tiempo antes de que Cristo venga. No es Cristo reinando y proporcionando Él la idoneidad del gobierno, la excelencia de un gobierno, no es Él, sino que en sí la iglesia hará un trabajo en el cual el evangelio va a avanzar, y conforme el evangelio avance, habrán gobiernos, habrán gobernantes temerosos de Dios que establecerán condiciones ideales de gobierno a nivel mundial antes de que Cristo venga. Bueno, diríamos en otros casos, como obviamente no hay cambios que se den de la noche a la mañana, entonces los gobiernos estarían experimentando un proceso de mejoramiento paso a paso hasta lograr el ideal de gobiernos sin corrupción. Bueno, obviamente esto no es lo que vemos en el mundo. En muchos de los países del mundo dicen: el actual gobernante que tenemos es el peor, hasta que viene el siguiente. Y no vemos que las condiciones en los gobiernos se den como para erradicar al 100% la corrupción. Pero aún así es la creencia de este grupo. El evangelio va a avanzar, la gente se va a convertir, los gobernantes van a ser temerosos de Dios, y entonces vamos a vivir un mundo ideal antes de que Cristo regrese. Por eso se le llama postmilenialismo. Cristo viene después de ese largo periodo. Y están los amilenialistas que no creen directamente en un gobierno literal, pero sí en algo espiritual establecido en el corazón de muchas personas, y ese es el gobierno de Cristo en la vida de algunos. En lo personal, me inclino más por la primera postura, que será literalmente 1000 años y que será Cristo reinando para que de Él provengan las condiciones ideales para un gobierno libre de corrupción, libre de maldad, aplicando justicia en todos los órdenes de la vida del ser humano. Pero veamos lo que dice el texto de la palabra de Dios en Apocalipsis 20, empezando del verso 1 al verso 3, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Muy bien, desde aquí empezamos a ver el por qué se pueden establecer condiciones ideales en esos 1000 años que Cristo vaya a gobernar. Recordemos, ya Cristo venció a quienes se oponían a Él, ya Cristo incluso arrojó al anticristo, o sea, a la bestia, y al falso profeta al lago de fuego. Satanás entra en escena ahora. Satanás se ha quedado ya sin sus hijos predilectos, sin sus servidores preferidos, sin aquellos a quienes él usó para corromper y para engañar al mundo. Ya han sido derrotados y han sido lanzados al lago de fuego en espera de Satanás y aún otras personas que todavía después de los 1000 años van a ser engañados por Satanás. Pero aquellos dos, la bestia, el falso profeta, ya han salido de escena porque ya están condenados en el lago de fuego, al igual que todos aquellos quienes por ser engañados por ellos se pusieron en contra de Dios, blasfemaron contra Dios y fueron aplastados en la batalla de Armagedón. Eso ya quedó atrás. Ahora Cristo viene y empieza a establecer su reino, y para establecer su reino lo primero que hace es que un ángel es enviado del cielo con la llave del abismo.
El abismo es la cárcel de los demonios. Hay demonios ahí que están encarcelados. Y Satanás va a ser puesto ahí, ¿no? Y dice que traía una gran cadena en la mano. O sea, el ángel venía preparado para cumplir una misión específica. Atar a Satanás y encarcelarlo en el abismo. Y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Prendió al dragón. Mire, 4 nombres se le dan aquí a Satanás. Prendió al dragón. Esta figura es utilizada como una criatura malévola y poderosa. Lo que representa es el poder que tuvo para engañar a tantas personas en el mundo que ya había sido derrotado por Cristo. Esa es la figura que representa un dragón, una criatura con poder, una criatura que sometía a las personas con engaños para que fueran sus seguidores. Luego también la serpiente antigua. Se habla de la astucia de Satanás para el engaño, pero a la vez se menciona esa palabra antigua, y es la existencia de Satanás desde los comienzos de aquellos seres creados por Dios, los primeros seres creados, Adán y Eva. Cuando esa serpiente engaña a Satanás, engaña a Eva, aquí se refiere a la misma serpiente. Y esa serpiente, déjenme decirle, es la que a lo largo de los siglos posteriores después de Adán y Eva siguió engañando a muchos con su astucia. Es esta serpiente a la que se refiere. También se dice que es el diablo. El término diablo se nos habla de calumniador, se nos habla de engañador, se nos habla de mentiroso, ¿no? El término diablo, alguien que está acusándonos, acusador también es otra palabra que se le puede asignar al diablo. Y Satanás, que es adversario, o sea, es su enemigo, el enemigo de Dios y el enemigo de aquellos que quieren agradar a Dios. Él es Satanás. Ya hemos hablado bastante de Satanás, pero no está de más decir que Satanás no debe ser menospreciado. Hay un himno que a algunos pastores no les gusta porque dicen que parece una alabanza a Satanás. El himno es Castigo Fuerte. Su autor es Martín Lutero. Y Martín Lutero dice de Satanás que no hay poder como el de él sobre la tierra. Yo no lo veo esto como una alabanza, lo veo como una realidad. Y está hablando, comparando a Satanás con poderes humanos. El hombre es incapaz de derrotar a Satanás por sí mismo. Es incapaz. El hombre que cree que puede derrotar a Satanás por sí mismo está engañando, y precisamente es uno de los engaños del diablo. Recordemos, el único poder que puede vencer a Satanás es Cristo, el poder de Dios. Por eso es una insensatez querer enfrentar a Satanás sin Cristo. Ahí estamos perdidos, porque esta criatura no es el todopoderoso, pero es poderoso. Tiene poder, le ha sido otorgado poder. Y si no, vean cómo está el mundo, que en la actualidad está sufriendo los embates de este engañador, de este enemigo de Dios y de la creación de Dios. Y dice, y lo ató por 1000 años. Aquí está la primera referencia directa de este número: 1000 años. No hay razón para nosotros creer que es un simbolismo, porque está literalmente unido, ¿no?, a cierto tiempo específico, 1000 años, y es lo que la mayoría de teólogos concuerdan en que es lo que va a pasar. Eso prepara el establecimiento del reino por esa cantidad de años. Satanás, aquí una vez más, se nos puede mostrar del poder que tiene, la influencia que tiene, para que tiene que ser atado para que establezcan estas condiciones ideales y no engañe a más personas. Luego dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró,
y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, aquí ya va a hablar, ¿no?, acerca de que es encerrado en el abismo. Digamos que son las cárceles que Dios ha designado para estos seres, para Satanás y sus demonios, ¿no? Puso su sello sobre él. El significado de sello siempre es saber que este encierro no puede ser violado por nadie, porque hay una autoridad que lo ha decretado, ¿no? Lo encerró, puso su sello sobre él. ¿Cuál era el propósito? Que durante 1000 años ya no engañara a la gente, que ya no saliera a engañar a las personas. Pero dice, curiosamente, en la final del verso 3, que después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. O sea, después de los 1000 años, Satanás será soltado de nuevo. Y vamos a llegar a ver lo que él alcanza a hacer en ese breve tiempo también. Luego se va a hablar acerca de los que estarán reinando con Cristo. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Este pasaje es bastante complicado, bastante complejo, difícil de interpretar, y por supuesto, como en la gran mayoría de los pasajes de Apocalipsis, en casi todo el libro, van a existir diferentes posturas. Vamos a simplificarla de una manera más sencilla de entender. Comencemos hablando de que Juan está nuevamente describiendo lo que él contempla. Tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Estos decapitados son los mártires de la tribulación, ¿no? La palabra decapitado, aunque literalmente significa les han cortado la cabeza, era una palabra común para determinar que una persona había sido ejecutada. Pudo haber muerto de otra forma, pero se utilizó la palabra de manera general, ¿no?, para decir que eran personas que fueron ejecutadas. La misma palabra esta actual, ejecutadas. Cuando se dice la palabra ejecutar, un ejecutado puede ser muerto por de diferentes maneras. Igual la palabra decapitado se utilizó para este. Se habla también que estas personas fueron ejecutadas por causa del testimonio de Jesús. Obviamente aquí está hablando de la tribulación. Está hablando que murieron en aquella época cuando eran perseguidos y no negaban su fe, entonces eran ejecutados, ¿no? Por causa de Jesús, por causa del testimonio de Jesús. O sea, guardaron el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, está hablando acá, no solamente dieron testimonio, sino que proclamaban el evangelio de Jesucristo, negándose a obedecer lo que en ese tiempo de tribulación y gran tribulación se dará en contra de la iglesia. Se negaron también a adorar a la bestia, ¿no? Se negaron a adorar a la imagen de la bestia y se negaron a recibir la marca en sus frentes o en sus manos. Está hablando acá de las personas que en ese periodo tan difícil que ya hemos descrito en estudios anteriores, se mantuvieron fieles a Dios, se mantuvieron firmes al Señor.
Y tenemos nosotros que, hermanos, admirar lo que esas personas han hecho según este texto, pero van a hacer según el tiempo actual que vivimos, porque aún no ha llegado el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. No ha llegado ese tiempo. Cuando llegue, habrán creyentes fieles, firmes en su fe, ¿no? Firmes en Cristo, ¿no? Que ellos habrán de mantenerse firmes, darán testimonio de Cristo y de la palabra de Dios, y no van a aceptar rendirse en adoración a la bestia, no van a aceptar rendirle reverencia a la imagen, y no van a aceptar ser marcados ni en las frentes ni en sus manos. ¿Sabe? Por eso Jesús habla, y más adelante vamos a escuchar la palabra bienaventurados, de que morir por el nombre de Cristo es realmente una dicha, porque Cristo sabrá recompensar a los que guardan la fe y dan testimonio de Cristo a pesar de lo que puedan padecer. Por eso inmediatamente la frase que continúa dice: y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos de vida? Es indeterminante, ¿verdad? No sabemos nosotros con exactitud, vivimos diferentes cantidades de años. Según el promedio de vida en Guatemala, creo que es 63 años, estaba en 65, ha bajado. En otros lugares 75 años, 70 años. 80 años es una edad en cualquier lugar del de decir ha tenido larga vida. No digamos de 90 años. En algunos países es algo hasta cierto punto común que la gente viva esa cantidad de años, 90 años. 100 años son muy pocas las personas que le llegan, y menos los que van a sobrepasar esa edad. Pero en sí, la vida es breve. La vida es breve. Y cuando uno analiza esto, cuando yo recuerdo experiencias hace como unos 27 años, 25 años, estando en una conferencia para pastores, el pastor que exponía, él estaba cerca de los 50, tal vez poco más de 50 años, y yo estaba comenzando mis 30. Y él hizo esa pregunta: ¿cuánto tiempo le queda a usted de vida? Él decía, yo en lo personal dice, creo que cuando mucho me quedan unos 30, 35. Todavía vive la persona, ya pasaron 25, 27 años, o sea que ya está más cerca, ¿no? Pero cuando lo dijo, yo dije, bueno, a mí me quedan tal vez unos mis 50. Pregúnteme hoy. Si hace 25 dije 50, ahora si mucho me quedarán 25, posiblemente 20, ¿qué sabe? Pero en sí la vida es breve. Lo que quiero decir es que los años sobre esta tierra es breve. Pero imaginen a estas personas, vivieron ese breve tiempo sobre la tierra y luego van a reinar con Cristo 1000 años. Ahora, del tiempo que estas personas vivieron, ¿cuánto tiempo realmente sufrieron? No podríamos especificar, pero ¿cuánto puede sufrir una persona en una persecución, especialmente si en la misma son ejecutados pronto? Es poco tiempo. Por eso yo quiero llevarle ahí a la primera carta del apóstol Pedro, y él nos habla de una manera muy clara acerca de como creyente lo que puede pasarnos, ¿no? Vamos a empezar en el verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y oiga lo que dice el verso 6:
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué está diciendo Pedro? Es más glorioso nuestro futuro que las aflicciones del presente. Aquellos hombres sufrieron un breve tiempo, pero van a reinar con Cristo 1000 años. Nosotros podemos sufrir un breve tiempo, pero reinaremos con Cristo en esos 1000 años. Grande es la recompensa del Señor. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí vamos a leer, respetando los signos de puntuación, para saber que aquí está hablando en este versículo de dos cosas diferentes. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que está hablando aquí de los muertos de la tribulación. Y a ellos mismos se refiere la última frase, esta es la primera resurrección. O sea, los muertos de la gran tribulación y de la tribulación serán la primera resurrección. Pero vamos a ver a detenernos un poquito acá, porque aquí es donde viene una situación bien difícil en este libro. Mire, refiriéndonos a, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, obviamente es otro grupo de muertos. Es otro grupo de muertos, no es el primer grupo de muertos, ¿no? Entonces, la primera resurrección, ¿a qué se refiere? Sí, venimos inmediatamente y decimos se refiere a los muertos de la tribulación y la gran tribulación. Ah, correcto. Sí, está muy bien. Y sí se refiere a ellos. Pero la primera resurrección, hermanos, no se refiere solamente a ellos, aunque aquí apunta directamente a ese grupo. Debemos decir que la primera resurrección tiene varias, llamémosle etapas. Hay varias etapas de resurrección y es muy sencillo de entender, a veces nos cuesta. Entonces no sería una primera, sino que ya sería como una cuarta o quinta. No. Se refiere al mismo grupo de la primera resurrección, refiriéndose a la resurrección de salvación. Porque mire, ¿quién resucitó primero en este tipo de resurrección? Cristo. Y de hecho, es el único que ha resucitado y vive para siempre. Eso así es. Ha resucitado y vive para siempre. Ahora, recuerde también, ¿no?, que aunque Cristo, por ser las primicias de esa primera resurrección, habla de que Él es el primero de este tipo para vivir para siempre, también vemos de que en el arrebatamiento, que es un acontecimiento que sucede antes de la tribulación y la gran tribulación, como hemos venido estudiando, algunos lo refieren al capítulo 4 de Apocalipsis, otros dicen que la fecha o el acontecimiento realmente es incierto porque no habrá ni anuncios para ello, será algo repentino. También ahí habrá resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted puede leer 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18, donde habla del arrebatamiento o del rapto. También aquí en el libro de Apocalipsis ya se han visto resurrecciones, los dos testigos que fueron muertos y hubo fiesta por la muerte, pero también resucitaron. Entonces, todo este orden es de la primera resurrección, cuyo significado es resurrección para salvación, resurrección para vida eterna. Y es también la diferencia que hace Daniel en su libro, en su capítulo 12 y versículo 2 de Daniel, dice de esta manera: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando de dos grupos diferentes. Unos van a resucitar para vida eterna, primera resurrección. Otros van a resucitar para vergüenza y confesión, segunda resurrección, juicio y condenación de Dios. Eso es lo que está hablando. Y por eso decía, es bastante complejo todo esto de estudiar. Es bastante difícil, pero es la manera en que nosotros lo podemos comprender. Ahora vea lo que dice el verso 6. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, aquí está hablando de todos aquellos grupos, de todas aquellas etapas que corresponden a la primera resurrección. Bienaventurado. Y mire, de qué interesante que usa singular para hablarnos de manera personal. Usted es de Cristo, siéntase dichoso. Siéntase sumamente dichoso y en medio de los vaivenes de esta vida, en medio de la incertidumbre de este mundo, sepa, si usted está en Cristo, reinará con él 1000 años y vivirá con él por toda la eternidad. Usted estará en ese reinado milenial de paz, de prosperidad, de tranquilidad, como nunca lo puede experimentar el mundo, porque no lo puede dar nadie más que Cristo mismo. Entonces, sea bienaventurado, sea dichoso. Pero dice algo más: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Entonces, ¿qué significa la segunda muerte? Bueno, recordemos que la primera muerte la experimentamos todos los seres humanos. Va a ser muerte física, y aquí, creyentes y no creyentes, vamos a sufrirla. La segunda muerte se le denomina así a la condenación. Los creyentes ya no la sufriremos. El doctor Adrian Rogers, quien está con el Señor desde el año 2005 y que fue un predicador de esta contemporáneo bastante usado por Dios, él decía esto: el que nace una vez muere 2 veces. El que nace 2 veces muere una vez. Qué lindo, ¿verdad? ¿Pasaremos la muerte? Sí, tarde o temprano nos va a llegar, no sabemos cuándo, pero será la única muerte que experimentemos, porque Cristo va a resucitarnos. Si es que nos toque antes de que venga la tribulación, cuando sea el arrebatamiento. Si es que nos toque en la tribulación, pues aunque seamos decapitados, pero vamos a resucitar y vamos a reinar con Él, y estaremos para siempre con Él. Reinaremos con Cristo. Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Nuevamente la frase, mire, cuando se repite, es algo seguro, es algo certero. No que la Biblia mienta cuando lo diga solo una vez, pero la repetición de la frase 1000 años es para que nosotros estemos completamente seguros que Dios va a cumplir con todo eso. Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo que es Dios. Serviremos a Él, adoraremos a Él, tendremos comunión con Él. Gloria sea al Señor. En los últimos versículos del 7 al 10 viene una escena sumamente triste y sumamente, digamos, que nos deja admirados. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás ha estado aprisionado por 1000 años y es suelto ahora por un breve tiempo. Pero ese breve tiempo será suficiente para que dé a conocer a aquellos que aun cuando hayan vivido durante 1000 años un gobierno ideal a nivel mundial gobernado por Cristo, no se habrán convencido en sus corazones de Cristo como Señor y Rey. La mayoría de comentaristas dice que estas serán las generaciones que nacerán en ese periodo de 1000 años. Esas generaciones serán quienes sufrirán el engaño de Satanás. Lo interesante de todo es que el diablo en este breve tiempo no lo perderá, sino que irá de nación en nación engañando a naciones y preparando un ejército en su enojo en contra de Dios. Después de haber estado 1000 años cautivo, ahora quiere retomar y reunir ejércitos a nivel mundial para ir en contra de Cristo. Y lo reúne. Y mire qué interesante y qué triste, que dice que el número de aquellos ejércitos de Satanás serán como la arena del mar. Imagínese, aún después de haber vivido un tiempo ideal, un gobierno maravilloso, la gente se pone en contra de Cristo. Mira qué interesante. Muchas personas piensan que las personas se pierden, la gente se pierde porque no hay igualdad social, no hay condiciones de vida dignas, y por eso el hombre peca. En los 1000 años de Cristo habrán las mejores condiciones, y aún así el hombre será engañado por Satanás, porque la maldad está pegada al corazón del hombre, y es poco lo que él necesita para manifestar lo que tiene en su corazón. Engañoso el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá?, dice el profeta Jeremías. Ahora, esos ejércitos vendrán y se aprestarán, creerán que tienen la victoria en contra de Cristo y en contra de los suyos, rodearán Jerusalén. Pero vean lo que dice el verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto me hace recordar la escena de una película en la que un guerrero árabe sale con una gran espada y empieza a demostrar sus habilidades con la espada en contra del protagonista de la película, a mover la espada de un lado para otro, a darle vueltas con su mano, pasárselas por la espalda, por la cabeza. Y después de hacer toda esta serie de malabares, el protagonista de la película viene, saca su pistola y le mete un balazo y lo mata. Pareciera que esto sería una gran amenaza en contra de Cristo, pero el fin llegará rápido, porque Dios hará descender fuego del cielo y se acabó aquel gran ejército que era como la arena del mar. ¿Sabe? No hay enemigo que sea capaz de resistir el poder de Dios. Por eso es un error del hombre. El error más grande del hombre es ponerse en contra de Dios. Y hoy en día la humanidad está en contra de Dios. La humanidad que no conoce a Cristo está en contra de Dios. Y está levantando su puño en contra de Dios y blasfemando en contra de Dios, haciendo cosas que no son agradables a Dios, tratando de presentarse con una apariencia bondadosa, pero a la vez tomando decisiones y emitiendo leyes en contra de Dios. Los gobiernos mundiales en la actualidad
están gobernados más por el sentir de la popularidad que por lo que Dios dice. No hay temor de Dios, aunque algunos digan y mencionen el nombre de Dios, pero sus vidas demuestran que no conocen a Dios y ellos han fabricado un Dios a su propia conveniencia, pero no es el Dios verdadero, no es el Dios de la Biblia. Algunos incluso juran sus mandatos poniendo su mano sobre la Biblia, pero realmente deshonrando a Dios y deshonrando aquella palabra que ni la conocen ni tienen temor de ella. Así son los gobiernos. Pero Dios es el Todopoderoso. Dios es invencible. Por grande que se vea la amenaza, nadie podrá derrotar a aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que gobierna sobre todo y sobre todos. Descendió fuego del cielo y los consumió. Inmediatamente, instantáneamente, aquella gran amenaza era borrada de la faz de la tierra por el poder de Dios. Y último verso 10. ¿Y el diablo? ¿Qué pasó con el diablo? El diablo los engañó. El diablo le estaba reservado algo diferente. En el sentido de este momento, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El destino final del diablo es ese lago de fuego. El diablo es acusador, el diablo es calumniador. No recuerdo exactamente el personaje creyente cristiano que dijo que el diablo, siendo nuestro acusador, siempre utiliza nuestro pasado para tratar de hacernos sentir indignos como hijos de Dios. No eres digno de Dios porque mira lo que hiciste, porque mira lo que dijiste, porque mira el pecado que cometiste. Y este personaje dijo: cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro. ¿En dónde va a terminar? ¿En dónde irá a parar por toda la eternidad? Por haber sido enemigo de Dios, enemigo de la creación de Dios, engañador de la humanidad, provocador de las más grandes catástrofes en el mundo, incitador del pecado para desviar a las personas del camino de Dios. Ese será el castigo para Satanás. Pero ojo, no estará solo él, ni tampoco solo con él la bestia y el falso profeta. También todos aquellos que deciden seguirle, porque la bestia y el falso profeta decidieron seguir a Satanás y estarán ahí con él. Y por lo tanto también todos aquellos que siguieron a Satanás rechazando a Cristo. Pero este es un buen tiempo que Dios ha dejado todavía para que las personas puedan considerar su condición delante de Dios, arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo como su único Señor y Salvador. La próxima semana estaremos estudiando uno de los eventos más tristes y que pueden ser evitados todavía, de comparecer aquellos de la segunda resurrección delante del trono blanco para ser juzgados por Cristo. Ahí ya no habrá oportunidad. Ya estarán solamente delante de Dios para recibir su sentencia. La oportunidad está ahora. El tiempo de salvación es hoy. Llamad a Dios mientras Él está cercano. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Hoy Dios está cerca. Y yo quiero pedirle que examine su vida. Y si la misma da muestras claras de que usted es un seguidor de Jesucristo, o está siendo engañado por Satanás y lo está siguiendo a él.
Y si usted reconoce que necesita arrepentirse de su pecado y suplicarle perdón a Dios para que lo perdone y le regale la vida eterna, la salvación que necesita y la esperanza de que será parte de esta primera resurrección para reinar con Cristo, hágalo. Hágalo. Recuerde, Dios le ama y el tiempo aceptable es hoy. Cuando lleguen los acontecimientos que estamos nosotros estudiando en Apocalipsis, ya no habrá oportunidad. Hoy es cuando Dios está haciendo un llamado al corazón de los hombres. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Todopoderoso, exaltamos tu bendito nombre y te damos infinitas gracias por el gran amor que tú nos tienes. Gracias, Padre, porque en tu palabra dejas la advertencia a través de los acontecimientos que habrán de pasar en los últimos tiempos. Pero, Padre, antes de que todo eso llegue, aún tú has dado un tiempo de gracia para que los hombres se arrepientan, se humillen delante de tu presencia y pidan perdón por sus pecados y confíen en que solamente Jesucristo, con su muerte en la cruz, les puede limpiar de toda maldad y hacerle aceptable delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque en nosotros ya has hecho esa obra. Pero pedimos por aquellos que aún no se han entregado a Cristo, para que piensen muy seriamente lo que podría pasar con ellos si llegan al final de sus días en esta tierra y nunca recibieron a aquel que con amor se entregó en la cruz por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Y aquellos que ya le hemos conocido, guíanos a vivir en santidad. Guíanos a rechazar lo que el mundo ofrece y hacerlo todo para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Ha sido un gran gusto poder compartir con usted la bendita palabra de Dios.